Bienvenidos y bienvenidas a Lenguaje en Acción. Hoy veremos el texto explicativo expositivo. Empezaremos por describir qué es la explicación. Preguntar y preguntarse, plantear y plantearse problemas y buscar sus respuestas son actitudes inherentes al ser humano. Las respuestas halladas toman la forma de textos explicativos. Estos pueden estar presentes en una clase, un artículo científico, un capítulo de un libro de historia o una infografía. El emisor de una explicación da una información que sabe a su interlocutor que no entiende o no posee y necesita. Así, explicar no es solo exponer o informar, sino también iluminar lo oscuro, volver claro lo confuso. Continuaremos con la organización de la explicación. Toda explicación está compuesta por dos partes básicas: la presentación del fenómeno problemático que se explicará y la solución o explicación propiamente dicha, que hace del fenómeno problemático un fenómeno comprensible. Puede plantearse explícitamente como una pregunta directa: ¿por qué se inunda Buenos Aires? O indirecta: muchos se preguntaron ¿por qué se inunda Buenos Aires? También puede plantearse implícitamente: inundaciones en Buenos Aires, en el título o en el cuerpo del texto. La solución conduce a la transformación del fenómeno problemático en un fenómeno explicativo. Para el emisor, el fenómeno que explica es claro. Si lo define, ejemplifica las funciones que cumple, alude de dos modos diferentes a una de sus características, es porque considera que resulta problemático para un receptor. Por lo general, el tema base se enuncia desde el título. Puede sintetizarse en una pregunta: ¿qué es? ¿Por qué se produce? La respuesta a esa pregunta es el texto en su totalidad. A lo largo de los sucesivos párrafos se van desarrollando y ampliando los subtemas, o sea, los diferentes aspectos del tema principal. Esta progresión temática permite comprender la información del texto gradualmente y es lo que le brinda unidad para que sea coherente. Veamos un ejemplo. La magia, también llamada ilusionismo, es un espectáculo del que los seres humanos hemos disfrutado desde hace muchos siglos y se la puede definir como el arte de entretener mediante trucos que aparentemente desafían las leyes de la naturaleza. En este primer párrafo introduce el tema base, la magia o el ilusionismo, y da una definición del término. Sus orígenes se encuentran en la más remota antigüedad, pero los primeros magos de los que se tiene conocimiento se ubican en Egipto, alrededor del año 2700 a.C. En esa época llevaban a cabo trucos con animales, copas, esferas de madera y otros objetos. Aquí se refiere a los orígenes del ilusionismo. Finalizando, en el tercer párrafo, para realizar sus pruebas, los magos se basan en diferentes principios psicológicos, entre los que se encuentran la distracción y la sugestión. Los espectadores no ven todo lo que sucede y creen ver otras cosas que en realidad no ocurren. Esto lo lleva a pensar que el ilusionista efectúa acciones imposibles. En este último párrafo expone los principios psicológicos en que se basan los trucos. Entonces, gracias a esta progresión temática, visualizaremos una estructura que se remite a estos tipos de textos y que permite que la información sea transmitida de forma sencilla y precisa. Veamos más esto en detalle con el siguiente informe. La estructura del texto explicativo expositivo y sus recursos. Introducción. Se plantea el interrogante en forma atractiva para captar la atención del lector. Por ejemplo, el mito, un reflejo del espíritu, o ¿es el mito un reflejo del ser? Desarrollo. Se desarrolla la solución al interrogante en forma detallada, empleando recursos como definiciones, clasificaciones, reformulaciones, relaciones de causa-consecuencia entre las ideas, ejemplos, citas de autoridad,
Más adelante desarrollaremos cada recurso con su ejemplo. Conclusión: se puede presentar un cierre a partir de lo expuesto o bien incluir nuevos interrogantes aún no resueltos. Por ejemplo, en conclusión, el mito es un espejo de aumento en donde el espíritu humano se observa como una mirada que cala hasta los huesos de su estructura. Es el develador, el presentador, el mediador del espíritu ante sí mismo, aquello que le permite advertir que su estructura interna coincide con la externa y no es más que una. Veamos los recursos. La definición brinda el significado de una expresión o palabra y enuncia las características de lo que se define. Generalmente se emplea el verbo ser o expresiones como se denomina, se llama, etc. y puede aparecer entre paréntesis. Por ejemplo, los mitos son relatos conservados en la memoria de un pueblo. Clasificaciones: dan cuenta de los distintos tipos o clases en una misma categoría, que son identificados con una cantidad y designaciones precisas. Permiten ordenar las diferencias dentro de un mismo concepto. Por ejemplo, si se consideran los temas que abordan los mitos, pueden agruparse en diferentes clases. Cosmogónicos dan cuenta del origen del universo, el planeta Tierra y de la vida. Antropogénicos explican el origen del ser humano sobre la Tierra, cómo fue creado, por quién y a partir de qué materia, entre otras cuestiones. Reformulaciones: son aclaraciones explicativas que pueden introducirse con las expresiones es decir, significa que, en otras palabras, etc. Por ejemplo, eran politeístas, es decir, que creían en muchos dioses. Relaciones de causa-consecuencia entre las ideas. El uso de conectores, especialmente de causa y consecuencia. Por ejemplo, por qué, ya que, debido a, entonces, en consecuencia. Ejemplo: el mito es una clase de relato caracterizada normalmente por tratar temas fabulosos sobre dioses y héroes de un pasado remoto, cuya temporalidad es distinta a la de la historia. En consecuencia, nadie puede probar que lo narrado en un mito haya ocurrido y se difunde oralmente. Ejemplos: presentan un caso particular de un concepto más general. Se introducen con 2 puntos, la palabra como o la expresión por ejemplo. También pueden encerrarse entre paréntesis. Por ejemplo, oráculos como el del santuario de Apolo. Citas de autoridad: se incluyen palabras de un especialista o de alguna publicación prestigiosa que ayudan a explicar el tema y a la vez dan más credibilidad y validez a lo planteado. Por ejemplo, para el estructuralista Claude Lévi-Strauss, un mito es percibido como tal por cualquier lector en todo el mundo. Ahora veremos las tramas textuales en los textos explicativos expositivos. De esta manera, vemos que en esta estructura sigue los lineamientos de la trama explicativa que aparece en esta clase de textos y que a su vez incorpora otras tramas textuales en la parte de su desarrollo, como la descriptiva referida a los rasgos de los objetos o procesos que se están describiendo, y la narrativa que cuentan o narran cómo se produjo el fenómeno que se está explicando. Ahora veremos el paratexto. Por otro lado, además de su estructura interna y las tramas textuales que lo componen, vemos que un texto explicativo es fácilmente identificable por su forma, es decir, por su paratexto, que es todo lo que rodea al texto: títulos, subtítulos, imágenes, epígrafes y palabras destacadas. La objetividad. Por último, estos tipos de textos persiguen y buscan la objetividad. Para ello se emplea un registro formal y se pone en juego la función referencial, es decir, la descripción de un determinado tema, de la que hemos hablado en otro video de nuestro canal Contenido Educativo. Y esto se da gracias a la presencia de las siguientes características. Uso de la tercera persona gramatical. Los verbos y los pronombres designan al referente, es decir, aquello de lo que se habla. Por ejemplo, el mito y la leyenda son narraciones que surgen espontáneamente como expresión colectiva de las necesidades que una comunidad tiene de explicar ciertos aspectos del mundo que los rodea. La tercera persona, en este caso, está dado por el mito y la leyenda, en plural, pero puede aparecer también en singular. A su vez, este fragmento implica una oración enunciativa, en la que se explica un concepto. Empleo de oraciones enunciativas. Como vimos en el punto anterior, estas oraciones permiten afirmar o negar algo con certeza. Se construyen
con verbos en modo indicativo. Impersonalidad discursiva. El uso de la tercera persona otorga al texto un valor impersonal. Parece que no hubiera un sujeto responsable de lo enunciado. Se trata de textos en los que el emisor queda invisibilizado, oculto. Por ejemplo, se transmiten de forma oral de una generación a otra. El uso del pronombre se borra totalmente al referente, el que podemos recuperar a través del contexto. Uso del presente indicativo con valor atemporal. Se enuncia una acción que no sucede en el momento en que se la emite, sino que es válida para todos los tiempos. Este tipo de uso es común en los manuales de historia y su función es acercar el tema al lector, como por ejemplo, a través de los mitos los griegos interpretan el origen del mundo, los fenómenos naturales y todo aquello que no podían conocer de otro modo. Bien, esto fue todo por hoy en Lenguaje en Acción. Hasta el próximo programa, queridos televidentes.